Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? ¿Y Bien, usted? bien. Qué bueno. Sí, aquí. Wow. ¿Cómo está? Nas Bauer está con una foto de Sí. Redondo. Es Mauricio Ahora Redondo. todos conocen a Redolas. Obvio, pues cómo no, uno no lo va a conocer. Es un personaje redolés. Wow. Ya, entonces a los que faltan. Eh, Voy a compartir pantalla. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Oh, no. Plantas versus zombies. jaja. No. Juega Plantas versus Zombies. Nas Bauer. Y yo. Ya. Quiero agrandar esta pantalla. Ahí sí. Ya, chiquillos, les doy entonces la bienvenida. Ahí sí, les doy la bienvenida a la clase. Hoy día vamos a hablar, seguimos hablando de historia de Chile, pero ya vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XX. Ya suficiente hablamos de entre 1900, 1950, y ahora vamos entonces a hablar un poco de qué es lo que pasa en Chile en la segunda mitad del siglo XX. Pero voy a cerrar la ventana. Ahí sí, pasan mucho auto hasta ahora. Eh, Vamos a hablar entonces de lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Y cómo eso que pasa en el mundo, cómo estos acontecimientos internacionales van a repercutir entonces directamente en la política en Chile, ¿ya? Entonces, para eso hay que ir como un poquitito atrás, ¿ya? Nosotros tenemos que en el año... ¿Quién es Felipe? El Montofré, Felipe Montofré. Ya. En el año 1945 se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y teníamos entonces que, ¿cuál había sido el principal enemigo de la Segunda Guerra Mundial? Aquí la idea es que vamos participando. Eh, Alemania, Unión ¿no? Soviética. Alemania, ¿cierto? Alemania y la figura de Ah, Adolf habían sido entonces los principales enemigos de el resto del mundo. Era como el mundo democrático versus el mundo no democrático, ¿ya? Versus el fascismo en este caso, o el nazismo que encabezaba Adolf Hitler. Eso provocó que dos enemigos se hicieran aliados por un tiempo para poder enfrentar a este enemigo que parecía como más poderoso que ellos, ¿ya? O probablemente les hubiera ganado si es que los norteamericanos y los soviéticos no se hubieran juntado. Entonces, tenemos que la guerra la gana entonces la triple entente, o perdón, eso es primera guerra, la ganan los aliados, que son los buenos, y vamos a tener entonces que se va a producir el primer desencuentro, ¿cierto?, entre estos vencedores. Tenemos por un lado, entonces, gana la guerra Estados Unidos y por otro lado, la gana también la Unión Soviética. Entonces, estos aliados por conveniencia, una vez que ya derrotaron eh, al nazismo, ¿cierto? El nazismo ya está eliminado, eh, entran entonces ambos en conflicto. ¿Por qué entran en conflicto? ¿Quién me puede ayudar? Estamos recordando materia de primero medio. No me acuerdo, profe. Era porque tenían distintas ideologías. Uno era comunista, o sea, socialista y comunista, y el otro era capitalista. Bien, perfecto. Ya tenemos entonces que entran en conflicto, ¿cierto? Ya no está este enemigo en común, ya es historia, por lo tanto queda Estados Unidos y queda la Unión Soviética. Y como bien dice la Eva, este es un conflicto ideológico. Ideológico viene entonces de la palabra ideas, ¿ya? Son ideas completamente opuestas. Por un lado tenemos entonces a Estados Unidos, que defiende un modelo capitalista, y por otro lado tenemos a la Unión Soviética que defiende un modelo socialista o comunista, ¿ya?
¿quién me puede, o quién se acuerda más o menos de lo que era cada uno? ¿Qué era el capitalismo? ¿Qué era el comunismo? Así como conceptos básicos, chiquillos. ¿Quién me podría Que el capitalismo se fija en la plata, es como un negocio, y ya? el comunismo o socialismo quiere la igualdad entre toda la gente. ¿Ya? En términos sencillos está súper bien. Tenemos por un lado Estados Unidos, ¿cierto? Que es un país capitalista, y el capitalismo se basa entonces en la idea de la libre competencia, ¿ya? La libre competencia, y es algo que hoy día en Chile está muy en tela de juicio, ¿ya? Hay muchos entonces, por ejemplo, que tras la revuelta de octubre, plantean que no es solo Piñera lo que está mal, o no solo el gobierno, sino que es un sistema económico el que está mal, ¿cierto? Nosotros somos un país capitalista, de hecho somos uno como de los países más capitalistas del mundo, ¿ya? Porque por todo pagamos, por todo, ¿ya? Estados Unidos entonces tiene un modelo capitalista basado entonces en la libre competencia. ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Que cada uno se esfuerza entonces por obtener lo mejor para sí. Si yo trabajo, puedo alcanzar la riqueza. Si no trabajo, soy pobre, ¿cierto? Por lo tanto, en términos muy sencillos, es un poco eso lo que defiende Estados Unidos. Y Estados Unidos toma una bandera, ¿ya? ¿Y qué es la bandera como de la libertad? ¿Ya? Ellos dicen, bueno, esto es libertad, libertad económica, libertad de pensamiento, ¿cierto? Defendemos un modelo libre. Por otro lado, voy a rayar aquí encima, tenemos a la URSS, ¿cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué plantea el comunismo? Por ahí alguien lo dijo. La Eva parece que lo dijo. ¿Igualdad? Ya. Sí, todos quieren lo mismo. La idea de la igualdad, ¿cierto? Bien, que todos tenemos lo mismo, pero ¿cómo obtenemos lo mismo si somos todos ambiciosos? Que un tercero lo reparte, po. Que un Sí. tercero lo reparte, ¿cierto? ¿Y quién es el encargado? O sea, acuérdense que yo esto, cuando se lo expliqué, seguramente se lo expliqué con el ejemplo de una pizza, ¿ya? Esto es como, nosotros tenemos una pizza, y en un sistema capitalista, por ejemplo, ya yo que soy la más vieja del grupo, la voy a repartir, ¿cierto? Entonces, les voy a dar a ustedes la mitad y yo me quedo con la mitad, ¿ya? Sin embargo, si yo fuera comunista o si yo fuera socialista, ¿qué haría con esa pizza? Todos reciben el mismo pedazo, po. Todos reciben entonces el mismo pedazo, ¿ya? Y acá entonces no queda en manos del individuo su bienestar o su porvenir, sino que queda en manos de un tercero, como dijo la Eva, ¿cierto? Que es el Estado. El Estado entonces es el que reparte. El Estado es el que garantiza que a todos le llegue como este trozo de pizza, ¿ya? Mientras que en Estados Unidos, como ya el que agarra pizza, agarra, y el más vivo, ¿cierto? Agarra más pizza, ¿ya? Por lo tanto, cuando decimos que esta fue una guerra, es una guerra ideológica. ¿Pero por qué se llamó Guerra Fría? ¿Por qué no fue una guerra caliente? Porque no había Porque no hubo un conflicto físico. armado. Ya, Ujú. porque no hubo O conflicto. sea, sí había en el fondo, pero no de Rusia contra Estados Unidos, sino como de aliados que se peleaban por ellos, por así decirlo. No fue una guerra directa. Eso. ¿Ya? No es una guerra directa, es una guerra indirecta, ¿ya? Cada uno, y yo siempre también digo lo mismo, el mundo se transforma como en un tablero de ajedrez, ¿cierto? En un lado del tablero está Estados Unidos, y por otro lado está la Unión Soviética, y el mundo es este tablero, donde cada país entonces va moviendo sus piezas, y cada país, de acuerdo a su nivel de importancia, y países, hay aliados más importantes, ¿ya? No sé, pues tener de aliado a Japón es importante, ¿ya? Pero hay otros países que no son tan importantes, pero que también van a ser fundamentales en este movimiento como de piezas, ¿ya? Nunca es una guerra, o nunca fue una guerra entre ambos, ¿ya? Sino que eran bien cobardes porque echaban a terceros a pelear, ¿ya? Y en este caso entonces, Chile es un escenario más de conflicto y es un lugar estratégico, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que Chile va a ser importante? Porque podríamos decir, no, Chile fue un peón en
en este juego de Guerra Fría, pero no fue tan peón, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que Chile va a ser importante? Pero Ok. tiene que ver por su Por ubicación el paso, geográfica o por algo más. algo, algo relacionado con un paso de Magallanes. Ya, Sí. tiene que ver entonces, primero, con que en el mundo el comercio, la mayor parte del comercio se desarrolla vía marítima, ¿cierto? Desde la época del descubrimiento de América, que Chile ha tenido un rol importante por el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Por ahí entonces pasan los barcos. Y eso lo hace entonces un lugar importante. ¿Por qué otra cosa más Chile podría ser importante? ¿Qué? ¿Por qué otra cosa más Chile podría ser importante? O sea, ¿por qué Estados Unidos y por qué la Unión Soviética Ahí está se murió. No. La profesora se la quedó demasiado. Profe. Oh, ahí? el veterano. Profe. Ahí sí, ahí sí, ¿me ven? ¿Me ven o no? ¿Me ven? ¿No? Sí. Más o menos. Sí, sí, ¿Me está ven? moviendo la mano. Jaja. No. No, yo no la veo. Yo los, Es que se la guía Ahí sí. rígido. yo los escucho. ¿Me ven? No. Creo que Sí, sí. ¿Ahora sí? Ya. sí. Oye, Sí, sí, ayer me pasó lo mismo con el cuarto, maldito BTR. Ya. No. No, murió. No, se va a morir. No. ¿Me ven o no? Apenas, profe. Sí, la vemos, pero se escucha súper mal. Ya, vamos, sí, y sus movimientos aparecen cortados, así. ya, vamos. Me voy a cambiar de red, voy a cambiar a la red del teléfono. Espérenme un poquito. Mi plan se me va como en 3 días. Gracias a BTR. Espérenme. Lo mejor. Estaba como inspirada además hablando. Pucha. Es que me gusta esta materia, me gusta mucho. Ya, espérenme. Denme un segundo para cambiar de red y para que no volvamos a tener el mismo problema. Mientras yo me quedo pegada, yo igual lo escucho todo lo que dicen, me llega el audio. Rayos. Pero No. malo. Ya, a ver, parece que ahí estamos. Espérame un poco. Ay, ¿por qué me pasa esto? Dame un segundo. Ahí se está acabando. Ya, ahí sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. Sí, sí, Me quedé de nuevo. ¿Ahí sí? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Yes. Yes. Espérenme, que ahora está pegado el PowerPoint. Pucha. Ven, no hay como la vida presencial. Solo porque estoy con cámara no digo una mala palabra. Ya, espérenme. Entonces, no sé qué pasó aquí, que no me puedo mover con el Power. Vamos a abrir de nuevo. Espérenme. Se me cerró el PPT, ¿por qué? Espérenme. ¡No! Ya. Pucha, profe. Mientras lo abro, estábamos diciendo entonces que
Chile era un lugar estratégico, ya. Y ustedes me habían dicho que era por la ubicación geográfica, ¿cierto? Ujú. Ya, bacana. Bien, es por la ubicación geográfica, pero también, mientras se abre el PPT, les voy a contar un poco como la reputación que tenía Chile en ese momento. Y Chile es un país que es estable, entre comillas, ¿cierto? Es un país que es serio, entre comillas, y es un país entonces que ejerce cierta influencia en el resto de los países de América Latina, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hablar como de países importantes en América Latina, sin duda que los más importantes son Brasil y Argentina, ¿ya? Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, Brasil y Argentina enfrentan muchas inestabilidades políticas, ¿ya? Y Chile parece ser como un país más serio, ¿ya? Ahora, en este contexto de Guerra Fría, hay alguien que se le va a revelar a Estados Unidos, ¿ya? Que es un aliado natural, que era como casi el esclavo que tenía Estados Unidos en América, en el Caribe, ¿ya? ¿Quiénes se revelan? Cuba. Cuba. Cuba, ¿cierto? Se revela Cuba. Por lo tanto, Chile se va a transformar en un escenario importante porque es un posible rebelde de Estados Unidos. Chile siempre había sido un aliado de Estados Unidos desde la independencia. De hecho, el primer país que reconoce la independencia de Chile es Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, siempre ha habido como cierta amistad entre Chile y Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se revela y cuando sorpresivamente se revela Cuba contra Estados Unidos, los norteamericanos dicen, bueno, ojo, no nos vaya a pasar exactamente lo mismo en Chile. Y Chile, que es como el Mateo del curso, es como el que lo hace todo bien, va a servir entonces de ejemplo para que otros países se comiencen a rebelar, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, es que Estados Unidos pone entonces sus ojos en Chile y pone sus ojos en toda América Latina, pero particularmente en nuestro país, ¿ya? Y ahora logré abrir el Power, lo voy a volver a compartir, chiquillos, ¿ya? Les pido disculpas por este impasse No se preocupe. tecnológico, ¿ya? No se preocupe, normal. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos entonces, hay una razón, como dicen ustedes, geográfica, pero también hay una razón política, ¿ya? Y es que Chile es un país entonces que podría eventualmente influenciar a los vecinos. Por lo tanto, si Chile se rebelaba o Chile iba en contra de Estados Unidos, probablemente el resto de los países también iban a comenzar a rebelarse, ¿ya? Ahora, para eso es importante que revisemos qué era lo que pasaba acá en Chile, ¿ya? ¿Qué pasaba en la política? Y en el año 1958, incluso antes, empieza a aparecer un candidato, ya que en la primera votación, que fue por ahí por el 52, estoy hablando de este candidato, que es Salvador Allende, ¿ya? Allende había sido ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Tenía una carrera política importante, y era una persona como que tenía harta credibilidad. Él va a competir 4 veces por la presidencia, ¿ya? Se va a presentar 4 veces como un eterno candidato, ¿ya? Pero en la cuarta, ¿cierto? En 1970, él se convierte finalmente en presidente de la República, ¿ya? Y él es entonces como el que se va a rebelar contra el orden que tenía Estados Unidos en nuestro país, ¿ya? Pero un poco para entender cómo funcionaba la política, y esto les va a hacer igual entender cómo funciona hoy día también la política, ¿ya? Chile estaba dividido como en 3 bloques, ¿ya? O en 3 grandes grupos. Teníamos por un lado la izquierda, ¿ya? Que estuvo encabezada siempre por Salvador Allende desde los años 60 en adelante. Teníamos un centro, ¿ya? Que estaba encabezado por Eduardo Frei, que se va a convertir en presidente. Dígame. ¿Eduardo Frei no es el del perro? No, ese es Alessandri, ¿ya? Es Alessandri, el de Hulk, así se llamaba el perro, ¿ya? Y tenemos entonces a la derecha a Jorge Alessandri, ¿ya? Jorge Alessandri es sobrino
de Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Y Jorge Alessandri es el del perro, ¿ya? El perro está embalsamado en el Museo Histórico Nacional. Por lo tanto, miren, entendiendo que el mundo estaba dividido en izquierda-derecha, ¿cierto? En comunistas, capitalistas, Chile también, pero va a aparecer como una tercera vía, y esta tercera vía es la que viene por el centro, y es la que está encabezada en Chile por un partido que es la Democracia Cristiana y por el Partido Radical, ¿ya? ¿Se entiende entonces? En Chile entonces habían tres grupos: izquierda, apoyados por la Unión Soviética; derecha, apoyados por Estados Unidos; y el centro, que en realidad estaban apoyados como por la Iglesia Católica, eran los grupos más moderados, ¿ya? Ambos, por ejemplo, ambos partidos, el Partido Radical, el Demócrata Cristiano, todavía existen, ¿ya? Y vamos a tener entonces que, miren, me voy a devolver acá a las votaciones. En el año 58, Allende obtiene un 28% de la votación, ¿ya? Versus Alessandri, que obtiene entonces un 31%. ¿Ya? ¿A cuánto estuvo Allende de hacerse presidente en el 58? Poco. Muy poco, ¿cierto? ¿Son cuántos puntos? ¿4 o 5 puntos de diferencia? ¿Ya? Menos, ya son como 4 puntos de diferencia. Por lo tanto, Estados Unidos, ¿cierto?, va a comenzar a apoyar a los gobiernos de centro-derecha, ¿ya? Este va a ser el apoyo que Estados Unidos va a dar. De hecho, nada, miren, nada es coincidencia, chiquillos. ¿En qué año se hizo el Mundial en Chile? 49, 46, no sé. Acuérdense de la canción, en el Mundial del... 62. Bien. 62. En el Mundial del 62, ¿cierto? Ya era presidente Jorge Alessandri, ¿ya? Y la FIFA entonces va a financiar este Mundial acá en Chile, un poco como para subirle como el pelo al gobierno de Alessandri, ¿ya? Vamos a tener entonces que en Chile va a empezar a recibir inversión o va a empezar a recibir ayuda económica de Estados Unidos, ¿ya? Tenemos entonces que de esa forma Alessandri se transforma en presidente. Súper interesante cómo Estados Unidos va a influenciar la política chilena, ya, porque hay incluso documentos como desclasificados, ahora último, que cuentan eso, cómo Estados Unidos financia a políticos chilenos para que Chile sea un país capitalista y no vaya al comunismo como ocurrió con el experimento de los años 70, ¿ya? Por lo tanto, Alessandri se convierte en presidente y este caballero se convierte entonces en una persona como que no tiene que llegar al poder, ¿ya? Vamos a tener entonces algunos hechos importantes del gobierno de Alessandri, ¿ya? Primero, yo les decía que Estados Unidos va a ayudar económicamente, y Estados Unidos durante el gobierno de Kennedy va a crear la Alianza para el Progreso. ¿Qué significa esto? Que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron empobrecidos, ¿ya? Y por lo tanto, esto es una ayuda económica. La Alianza para el Progreso es una ayuda concreta, económica, para los países que requieran la ayuda. Ahora, toda América Latina era pobre, por lo tanto, todos obviamente le iban a pedir ayuda. ¿Qué pasa si yo pido ayuda económica? ¿Quedo con algún compromiso? Pasando. Tienes que pagar una Sí, pues, cantidad. hay una deuda. Hay una Que deuda. después te la cobra con intereses. Ya, hay una deuda, ¿cierto? Que la tengo que pagar con intereses, y si no tengo para pagarla, bueno, me tengo que portar bien, ¿cierto? Tengo que hacer entonces más o menos lo que me está diciendo el prestamista, ¿ya? Por lo tanto, esta Alianza para el Progreso va a empezar a inyectar dinero en Chile, y por eso se construye, por ejemplo, el Estadio Nacional, se empiezan a construir como grandes obras, se construyen varios hospitales en esa época. El gobierno de Alessandri no es un gobierno malo, ¿ya? Pero es un gobierno que recibe ayuda desde afuera. Todo bien con Alessandri hasta el año 1960, ¿cierto? Que ocurre el gran terremoto de Valdivia, ¿ya? Miren, siempre a los presidentes de derecha les toca partir, bueno, salvo Pedro Aguirre Cerda, pero parten con un terremoto importante. Ya a Piñera también le pasó, en el 2010. ¿Ya? En el año 1960 ocurre este terremoto,
y para los que les guste la historia, yo les voy a recomendar que busquen en YouTube lo que fue el Riñihuazo. ¿Ya? Búsquenlo, es súper interesante, porque después del terremoto, se lo voy a contar así brevemente, después del terremoto hubo como los deshielos como de la cordillera quedaron atrapados, ¿ya? Porque se cayeron árboles, ¿cierto? Quedó como el paso bloqueado de ríos, y esto provocó como un gran dique, y en cosas de semanas, si esto se desbordaba, Valdivia, bueno, y toda esa zona iba a desaparecer, ya era como un gran aluvión. Y la gente, los campesinos, empezaron como a tratar como de desaguar esto. Es muy bonito, es muy épico eso, ¿ya? Y eso le va a dar un poco de credibilidad, un poquitito más como a Alessandri, pero se encuentra con un país que está devastado, ¿cierto? Por lo tanto, dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y Chile tenía un grave problema, ¿ya? Y era el problema del latifundio. ¿Alguien sabe lo que es el latifundio? ¿Qué es el latifundio? No lo No sé. tengo idea. No sé, profe. Ya. El latifundio son las grandes haciendas o las grandes extensiones de tierra que tenían algunas personas en nuestro país, ¿cierto? Y que habían heredado desde la colonia. Ya, supongamos que Nassauer. Ya, ¿Son los Nassauer mismos que los fundos? son los fundos, exacto, pero son más grandes aún. ¿Ya? De hecho, los latifundios podían ocupar, no sé, un cuarto de una región. ¿Ya? Eran entonces, lo voy a dibujar acá, grandes extensiones de tierra, ¿cierto? Que tenían un dueño. En este caso, supongamos que es Nassauer. ¿Ya? Nassauer entonces es el dueño de este latifundio y todos nosotros trabajamos para él, ¿ya? Pero él decidía explotar solo una parte. Decía, ya, yo voy a trabajar esta parte del latifundio. Y el resto de la tierra quedaba sin trabajar. Por lo tanto, la economía no funcionaba, ya no se explotaba todo lo que potencialmente se podría haber explotado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que para los gobiernos, todos los gobiernos es un problema, pero además el latifundio no permitía como repartir la tierra. De hecho, es como una situación casi de pseudo-esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para Nassauer, pero trabajamos sin contrato, trabajamos sin horario, trabajamos muchas veces sin sueldo. Estamos hablando de los años 60, chiquillos, hace poco tiempo, ¿ya? En la época de sus abuelos, ¿ya? Por lo tanto, poca gente, o sea, si yo trabajaba en un fondo, bueno, tenía que recibir como la casa que me daban, el alimento que me daban, pero no siempre me pagaban. Ya de hecho, algunos latifundistas cuando eran buena onda tenían escuelas en los fondos, ya para que los hijos los hijos de los campesinos estudiaran, pero era como en el fondo un sistema súper esclavizante, ya porque la gente no podía entonces acceder al trabajo, ya, o un trabajo independiente. Si yo me iba del latifundio, me podían entonces hacer mala fama, ¿cierto? Y ningún otro latifundista me iba a contratar, ¿ya? Por lo tanto, el latifundio es este sistema. Ustedes cuando eran, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero siempre en las teleseries, ¿han visto La Chúcara? ¿El que la están repitiendo ahora? ¿No? Obvio. Sí, buena. Es muy buena. Siempre las teleseries chilenas tocan el tema del latifundio o de los fundos, ya que son un poco más chicos, pero donde están estos patrones, ¿cierto? Que son medios déspotas, que hacen lo que quieren, que tratan mal a la gente. Era un poco así, ¿ya? Era un poco así como funcionaba la historia de Chile, ¿ya? Y estos campesinos, ¿cierto? Es decir, nosotros, nos empezamos como a aburrir de esta situación, pues como ya, pues, Nassauer, danos comida, ¿ya? O Nassauer, páganos un sueldo, ¿ya? Y estas personas empezaron a pedir una reforma agraria. Y la reforma agraria consistía en que la tierra, es como el lema, la tierra es de quien la trabaja, ¿ya? Por lo tanto, si yo como campesina, ¿cierto? Me sacaba la mugre trabajando, si yo como campesina daba mi vida por el bien de este fondo, o sea, mínimo que yo fuera dueña de un pedacito de tierra, además, tierra que no era ocupada por el latifundista, en este caso por Nassauer, ¿cierto? Ahí tenemos entonces a Nassauer,
Por lo tanto, comienza entonces este movimiento de campesinos que comienzan a pedir su tierra, ¿ya? Y este es un movimiento que no solo aparece en Chile, sino que parte en México, ¿cierto? En casi todos los países de América Latina empezaron a pedir sus tierras. Por lo tanto, la reforma agraria es eso, es comenzar entonces a dividir la tierra en forma equitativa. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? ¿Está Mejor que bien? la anterior. ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? ¿Qué opinan? Era mejor de la anterior. Ya, era mejor que la O otra. sea, más justa, pues. Si tú trabajáis por algo, lo mínimo que tengáis una recompensa. Ya, si tú trabajas por algo, o sea, o te pagan o te dan un pedazo de tierra, ¿cierto? Claro, eso visto desde la perspectiva del campesino, ya, pero aquí hay que ponernos como en los dos casos. En el caso del latifundista, ¿cierto? Que probablemente había heredado la tierra de su abuela y de su tatarabuelo y de su tatarabuelo, esto resulta una injusticia, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de la reforma agraria, ¿es una idea capitalista o es una idea como más bien comunista? Yo creo que comunista. Comunista, ¿no? Sí, Yo creo que tiene comunista. tintes de socialista ahí. Es una idea, ¿cierto?, que se aproxima más como hacia la izquierda que hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a tener que Chile se empieza como a polarizar. Están los latifundistas que dicen, no, pues yo no voy a dar mi tierra, ¿ya? Y están entonces los campesinos que empiezan a reclamar su tierra. Y a Alessandri le toca como tomar una decisión. Y Alessandri es el que inicia la reforma agraria. Pero fue como tan tibia la reforma que se le llamó entonces la reforma del macetero. Ya por eso aparece en esta caricatura. Esta caricatura es de los años 60, donde aparece ahí el presidente Alessandri con la reforma agraria, repartió tierras, pero repartió muy pocas tierras. Por eso se le denominó así, la reforma del macetero. ¿Ya? Posteriormente, Frei va a repartir más tierras, y el que va a repartir todas las tierras va a ser Salvador Allende, ¿ya? Por eso vamos a tener que lentamente como que Chile se empieza como a polarizar, ¿ya? Y vamos a tener entonces, como último antecedente, la Revolución Cubana, ¿ya? Se empieza a gestar la Revolución Cubana. La Revolución Cubana ocurre durante el gobierno de Frei, ya no durante el gobierno de Alessandri. ¿Me ven, cierto? ¿Sí? No estoy pegando. Yes. Ah, ya. Si bien ocurre durante el gobierno de Frei, es interesante tenerla como antecedente, ¿ya? Porque como les decía antes, este país pequeño, que había sido como el país que siempre había estado a disposición de Estados Unidos, se rebela, ¿cierto? Y Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todos dicen así como, oh, Cuba se rebeló, ya Cuba que era como el sometido histórico de Estados Unidos, ya era el lugar donde los norteamericanos iban a pasarlo bien, ya era donde tenían los casinos, era como Las Vegas, ya era como hoy día es Las Vegas, Cuba era así, en los años 50, 40, 50, ya. ¿Han visto ustedes El Padrino? Fíjese que no. Ya, la película número 2 del Padrino está ambientada en la Revolución Cubana. Es súper interesante porque muestra cómo la mafia norteamericana, en este caso la familia del Padrino, ¿cierto? Tenía negocios truchos en Cuba, ¿ya? Y la revolución los saca, los obliga a salir a ellos, bueno, y a todos los norteamericanos de ahí, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que la Revolución Cubana, y es lo que vamos a hablar en la próxima clase, va a ser entonces un antecedente importante para que Estados Unidos diga, ojo con Chile, y ojo con los campesinos que están pidiendo entonces repartir las tierras, ¿ya? Porque eso entonces puede ser peligroso. Ahora, no solo Estados Unidos, sino que la Unión Soviética también va a estar ahí poniendo ojo. Van a tener ojo con Salvador Allende, van a decir, ¿quién es él? Apoyémoslo. ¿Ya? Y vamos a tener entonces como Chile, nosotros que somos un país insignificante en el mapa, nos vamos a transformar entonces en un escenario de conflicto, determinante para el continente. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. ¿No? Yo no. 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 O sea, que ellos saben que nadie le cabe. ¿Cómo? No. Ya. Por lo tanto,
voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes armaron ya los grupos, ¿cierto? Yes. Ya, en los grupos de trabajo que conformaron con la profe Caro, van a ir al Classroom. En estos momentos, bueno, hace un rato ya se liberó una pregunta, ¿ya? Y la pregunta es la que está acá. Ya dice, ¿por qué razón Chile, entonces, se transformó en un escenario estratégico para la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética? Van a ir entonces, es un formulario, ¿ya? ¿Los divido en grupo o se ponen de acuerdo entre ustedes? Yo creo que Divídanos en grupos. Ya, los voy a dividir entonces en grupo. Pero es muy cortita la pregunta. Espérenme. Vamos a hacer entonces. Ya, no me sé los grupos, así que si ustedes me los van diciendo. Ya, profe. El Ya, mío al tiro. Nasbauer. Yo, Benjamín Donoso, Leonardo Ya. Ríos, Felipe Montofré y Eva Merino. ¿El Leo no está? No veo el Lo Leo. maté. Ya. Segundo grupo. El segundo grupo. ¿Quiénes son? Yo, profe. Nacho. Emily Páez, Ya. la Antonia Cangas, Antonia Cangas. la Sofi, La Sofi. la Trini Ya. y el Darwin. Y el Darwin. Ya. El siguiente grupo. La Espe, ¿con quién? Sí, eso iba. Con la Mari, Ya. la Sol Ya. y la Flo, pero no sé si la Flo está. Ya. ¿Y el otro grupo quién sería? Tengo a Gabriel y a Tomás. ¿Se van juntos entonces al grupo chiquillo o los asigno a otro grupo? Profe, ¿el medio se puede unir a nuestro grupo o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Ya, pues, obvio que sí. entonces, Ya, vamos a unir entonces a mí, ¿ya? Pero no veo al Mella. ¿Dónde está el Mella? Ya, voy a abrir las salas por mientras y de ahí mando al Mella a ese grupo. Acá está. Mella entonces se va al grupo 1 y Tomás, ¿dónde te mando? Tomás. La puedes hacer solito también. Tomás, ¿me escuchas o no? ¿Estás ahí o no? Maldito micro... Zoom. Oh, Pero escribe en el chat si es que no se escucha. ya. Entiendo. ¿Ahora ¿Ya? sí o no? ¿Ahora sí? No. Sí, no. ¿Te escucho? Sí. Ya que el Zoom se me quedó pegado. Ya. ¿Lo Tomás, hago solo? ¿ya? Dale, dale, es una pregunta Está súper en el sencilla. Classroom el formulario, ¿no? Está en el Classroom, en la carpeta de historia. Ya yo voy a ver cómo van Ya. tus compañeros. Cualquier duda me llamas. Ya. Crespo. No, nada de dos crespos. Ya, ¿cómo van? ¿Hay algo? Demasiado bien. Ya terminamos la tarea. A ver, ¿y qué respondieron? Para despacharlo. Aún no, era una Es mentira. mentira, profe, no lo creo. Fue un gran engaño. Ya, ¿quién va a escribir? ¿Quién escribe? Leo. ¿La encontraron o no? Ahí Leo lo está buscando. Está en la carpeta de historia. Oye, ¿quién está hablando eso? Felipe, por favor, mutea a tu. Sí, yo estoy muteado. Si no, no es Felipe, No, no, es Gabriel. Ah, Mella. Y ahí lo muteamos, por ordinario. Ya, chiquillos, No, si no. pongan... Profe, Bueno. si yo no fui. Ah, sí fuiste tú. entonces No te el Benja? Yo no fui, fue el yo eco. menos. Fue el eco, pero yo no lo dije. Ya, chiquillos, pongan atención.
pregunta grupal, pongan el nombre de todos los integrantes. Lo que sí les voy a pedir es que una vez que lo manden, cada uno lo marque como que lo entregó, ¿ya? Ya. Se van entonces como a devolver la tarea completada, ¿ya? Entonces contestan ahí y adiós, se van, A ¿ya? la luna. Se van donde ustedes quieran, ¿ya? Voy entonces a ver al otro grupo. Muchas gracias. Guadalupe. Ya, ¿Cuándo? van. Es otro canal. Bien, Chiquillos, profe. ya profe. ponen todos los nombres ahí, pero al momento de entregar la tarea, se van a meter cada uno en forma individual al Classroom y la van a marcar como entregada, ya para que no les quede ahí que deben una tarea o que la tengan pendiente, ¿ya? Ya. Ya, independiente de que hayan puesto los nombres ahí, pero para tener el doble registro, ya para que no les pase. ¿Qué cosa, profe? Es que mi hermano vino y me habló y no escuché nada. Ya. ¿Qué pasó? Y tienen que, una vez que manden la tarea, ¿ya? ¿Ya? Envían esto, van al Classroom en forma individual y ponen la tarea como enviada. Marcan ahí. Pero no ponemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo? No ponemos la respuesta, ¿verdad? No la ponen, no, porque va aquí. Ah, solamente ponemos como entregada. Sí, para que después a ustedes no les aparezca o la profe Caro les diga, oye, debes una tarea en historia, ¿ya? Ya. Para eso, ¿ya? Ya. Ya, voy a ver entonces cómo va el otro grupo. Cualquier duda me Obvio, llama. profe. Ya, profe. Obvio. Pórtense bien. Sí. Siempre. You know what I deserve. Get deserve. Chin, chin, chin. Ideología. Ah, Ya, ¿cómo? bien. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. Qué bueno. Chiquillas, una vez que respondan, envían la respuesta y cada una va al Classroom y marca la tarea como enviada, ¿ya? Ok. Ya. Para que después la profe Caro, por ejemplo, no vea y diga, oye, debes una tarea en historia, ¿ya? Independiente de que vaya Ya sí. Ok. terminan y se van. Ah, ya. Bueno. Ya. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Ay, ¿cómo salgo de acá? Ahí sí, ya. ¿Cómo va? Listo, ya terminé. Ya, perfecto. Mira, tienes que enviar el formulario, pero además debes Marcar como hecho en el Classroom, lo sé. ¿Lo marcaste? Sí. Perfecto, entonces se puede retirar. Muy bien, lo felicito. No hay nada más. No, solo eso, Tomás. Me sorprende que me cuesta concentrarme en las clases online, pero mientras usted explicaba, yo estaba trabajando en una animación. ¿Ya? Y entendí todo claritamente. Ya, perfecto. Buena. Ya, Me yo parece voy a bien. seguir con mis cosas. Que le vaya bien, Tomás. Nos vemos. Chao. Ahora sí, que le vaya bien. Chao. Qué bacán verte. Chao. Chao.